Bueno, bienvenidos. 1500 disculpas por semejante demora que nos ha superado a todos. Estaba todo chequeado y de repente en el último minuto nada funcionó. Bueno, bienvenidos a la segunda jornada de investigación a través de la práctica. Hablo por el micrófono, así me escucha bien Victoria. Tenemos a la invitada Victoria esperándonos está en España y nos va a hablar lo que podamos sobre investigación a través de la práctica. Les cuento un poquito sobre Victoria. Es investigadora en artes escénicas y profesora de estética y teoría de las artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Es codirectora del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Museo Reina Sofía. Y ha impartido seminarios en programas universitarios de artes escénicas en diferentes países. Con una abultada cantidad de publicaciones sobre el tema, estamos realmente muy felices de tenerla entre nosotros, de poder compartir este rato virtual con ella. Y les quiero dar las gracias por estar y por esperar, darle las gracias a la facultad, darle las gracias a los técnicos, porque realmente esto estaba súper recontra chequeado y probado. Se han dedicado mucho para que funcionara y bueno, finalmente ahora está funcionando. Gracias a la Facultad de Arte, a la Secretaría de Investigación y Posgrado y a todos los diferentes aspectos y secretarías de la facultad que nos han ayudado para que esto ocurra en estos 2 días. Muchísimas gracias a todos. Victoria, te doy la bienvenida. Te estamos escuchando, pero... Muy bien. Bueno, yo en primer lugar también quería dar las gracias a Gabriela por la invitación. Estoy muy contenta de compartir aquí mis investigaciones y de poder contribuir al proyecto que están formando por allá en torno a la investigación artística. Gabriela, me dirás también si piensas que, porque habíamos planeado más o menos 2 horas, quizás sería bueno que cortara una parte de la charla. Sí. Bueno, según vaya avanzando me dices, porque lo que hago es presentar varios casos, quizá lo que podemos hacer es recortar algunos de los casos y ya está, ¿no? Sí, me parece que eso sería así, lo adecuado. Sacar algunos de los ejemplos y... Perfecto, y si no ya discutiremos. Lo que sí que haré será ir intercambiando mi imagen con la imagen de mi escritorio para que puedan también ver las imágenes de las piezas de las que estoy hablando. Entonces, la charla comienza con esta frase. El artista es un insatisfecho con lo establecido. Esta es una definición que el filósofo John Dewey ofrece en su libro Arte y Experiencia. Es una definición al vuelo en la que no se detiene y que no analiza mucho, pero que a mí no ha dejado de perseguirme durante todos estos años desde que la leí. Porque me parece que logra catalizar la esencia de la investigación artística. Me parece que de esta noción del artista como insatisfecho con lo establecido se deducen muchos de los otros términos con los que yo quiero pensarla. El artista es un insatisfecho con lo establecido, refiere en primer lugar a un descontento con lo que se especifica, con lo que se impone como rutina, sobre todo con lo que se da como ya por sabido, conocido, discutido y que no merece más atención. Pero esa insatisfacción no es en ningún caso abandono, sino sobre todo las ansias de hacer las cosas de otro modo, de hacer las cosas con libertad, de acuerdo a un impulso activo de transformar el entorno de modo que podamos actuar de acuerdo a nuestros deseos y no de acuerdo a modos preestablecidos, metodologías organizadas, etc. Esta es la gran potencia que yo sigo viendo en la investigación artística. Me parece que el encuentro entre arte y universidad puede ser explosivo. Me parece que, como yo soy un optimista y redenta, y me parece que la introducción, o más bien la reintroducción de las artes en la universidad, o el planteamiento que eso debería conllevar de organizar y pensar las condiciones para hacer arte a partir de la noción de investigación artística, me parece que ofrecen grandes oportunidades de transformación. Por un lado, para dar más espacio a las artes, para dar más libertad
a las artes, más allá de un perfil profesionalizante, a lo mejor que se desarrollaba por lo menos en Europa en academias, y abrirse a la experimentación. Pero me parece que las posibilidades dan bastante más allá de las artes. En el contexto de la filosofía, donde yo trabajo más específicamente, me parece que ofrece muchas oportunidades, tanto para revisar los criterios y los principios de valoración y los modos de funcionar, que actualmente corresponden a un perfil cientificista que poco nos ayuda, que está definido por patrones de objetividad, neutralidad, escaso aprecio a la imaginación, etc. Y me parece que también puede ser útil para devolverle a las humanidades una libertad que las artes tienen todavía y que no han perdido en su desarrollo histórico como si perdieron las humanidades. La libertad de las artes que hablo, entre otras muchas, como el uso de la imaginación y otras tantas cosas, tiene que ver, por ejemplo, con cómo las artes están dentro de un proceso de de desartización estructural. Cómo continuamente las propias artes están poniendo en cuestión todo aquello que hemos dado por hecho que son artes, ¿no? El continuo poner en cuestión lo que entendíamos que era arte, no dar por hecho que las cosas van a ser como se hacían, ¿no? Esa es un primer acercamiento a la insatisfacción con lo establecido, que me parece que alberga una gran capacidad de crítica y que puede evitar la estandarización de las humanidades y la estandarización de las prácticas artísticas cuando están casi únicamente dedicadas a la producción comercial, ¿no? Entonces, lo que propongo en esta charla es examinar algunos casos de artistas, de artes escénicas, ya que estamos en este entorno, que han desarrollado, a mi juicio, investigaciones muy interesantes y que han transitado entre la academia, la institución de arte, el mercado artístico y que descubren justamente, gracias a esos tránsitos y desplazamientos de un lugar a otro, modelos, formas alternativas a las que les ofrece cada uno de estos entornos. Así que permiten repensar, por ejemplo, términos de productividad e innovación como se piden en el mercado, términos de eficacia, calidad científica, rigor investigador y impacto como la academia, a cambio trabajar con términos que serán los que yo proponga en esta charla, que me parece que son más adecuados para acercarnos a la particularidad de las prácticas artísticas, como son subjetividad, imaginación, aventura, errores, afectos, imposible y cosas de este tipo. Esa es la propuesta. Entonces, había traído unos 6 casos para comentar, creo que voy a comentar en principio solo 4. Vamos a ver cómo vamos de tiempo para que luego haya por lo menos la ocasión de intercambiar algunas impresiones, ya que no puedo estar allí antes y después de la charla, en los espacios intermedios, que es donde también hay una gran parte de intercambio de impresiones, etc. El primer caso con el que quería empezar, voy a compartir la pantalla un segundo. A ver. Vale, ahora creo que ven el PowerPoint, esta era la introducción. Este es Xavier Leroy, que seguramente conocerán, que es un coreógrafo fundamental en la danza europea desde los años 90 y es un caso paradigmático para pensar las relaciones entre arte e investigación, precisamente porque transita entre la academia y el arte reconociendo los problemas en ambos lugares, ¿no? En 1998 presenta esta pieza, Product of Circumstances, que es una conferencia performativa antes de que la subiera, antes de que se le diera ese nombre y que se extendieran tanto. Y es una conferencia en la que explica su paso de la ciencia a la danza, explica la tesis doctoral que presentó en biología molecular sobre la expresión de los oncogenes en el cáncer de mama, explica sus investigaciones sus insatisfacciones con la investigación académica, cómo abandona la ciencia para dedicarse a la danza, las insatisfacciones con la danza y cómo decide hacer danza de otra manera. Voy a pasar algunas imágenes. Aquí es donde está explicando sus investigaciones, abstracción del cuerpo, que ahora lo comentaré. Muy bien. Quito para que me podáis ver, que será un poco más cercano. Bien, lo que le preocupaba respecto a la investigación en la academia que comenta en esta charla es, por un lado, como biólogo estudia el cuerpo humano, pero ve que en este cuerpo que estudia las investigaciones no hacen más que reducir ese cuerpo y simplificar ese cuerpo por diferentes vías, por medio de los diferentes procesos de observación de los genes
hay de las células por parte de máquinas y no ojo, por la traducción de matices de observación en datos numéricos, por la transformación de datos numéricos en gráficas, en estadísticas, organizando todo un proceso de abstracción paso a paso hasta llegar a datos numéricos cuantitativos. Y ahí él se preguntaba en los resultados de su tesis, no los que escribe, sino los que se plantea él en términos personales, se pregunta, cito textualmente, ¿por qué tratamos de conseguir una imagen homogénea de los resultados cuando son tan heterogéneos? ¿Podemos fiarnos en las estadísticas? ¿Cuál es el sentido del resultado estadístico, ¿no? como investigador? Y ahí comenta sobre la falsedad ideológica en la que están basadas las estadísticas, citando a la coreógrafa Yvonne Rainer cuando habla del riesgo de cáncer de mama en su película Murder on Murder, y dice, Xavier Leguay, ella habla de un informe que dice que las lesbianas tienen hasta 2 o 3 veces un riesgo más alto de desarrollar cáncer de mama que las mujeres heterosexuales. Esto significa que cuando una mujer hace público que es lesbiana de un día para otro está más expuesta al cáncer solo por cambiar su relación con las mujeres. Más allá de lo divertido que pueda resultar esto, lo que explica efectivamente es que la traducción a datos numéricos es mucho, o esta abstracción del cuerpo que desarrolla, que explica Xavier Leguay, significa traicionar al hilo conductor que le parece fundamental en su investigación, que es el cuerpo. Hay un investigador, Bruno Latour, epistemólogo francés, que en su artículo, que tiene un artículo fabuloso, Cómo hablar acerca del cuerpo, en el que propone una epistemología basada en el cuerpo. Y la premisa básica para que el conocimiento sea posible, cualquier tipo de conocimiento, es aprender a ser afectado, o aprender a ser afectada corporalmente. En este texto, de hecho, critica duramente ciertas formas de reduccionismo científico que, en lugar de abrazar la complejidad del mundo, lo que hacen es sustraer cada vez más aspectos de los fenómenos que estudian para hacerlos tratables. Aquí una cita de Latour que yo creo que podría haber sin duda suscrito Xavier Leguay en su conferencia. El científico no debe ser reduccionista. Las disciplinas solo pueden añadir al mundo y nunca sustraer fenómenos. No se deberían eliminar contrastes importantes que se deberían haber retenido. El cuerpo debería ser respetado y no cortado en fragmentos. Esto es fundamental. Todos que estamos pensando desde la investigación en artes, estamos pensando en la investigación en artes, estamos pensando en las prácticas artísticas como las de las artes escénicas que están basadas en el cuerpo, ¿no? Y está claro aquí está claro una de las insatisfacciones de Xavier Leguay para abandonar la academia, ¿no? O la universidad. Otra de las insatisfacciones tiene que ver con las publicaciones. Cuando estaba desarrollando la investigación, Leguay no quería publicar los resultados porque le parecían engañosos. Sin embargo, el director del laboratorio en el que estaba trabajando sí que quería publicarlos. Y ahí fue cuando se dio cuenta del imperativo publica o muere, publish or perish, que es al final fundamental actualmente en la universidad, ¿no? Se da cuenta de la enorme influencia que tienen las publicaciones en el estatus académico, que determina la jerarquía y el poder. Entonces, como parte de las conclusiones personales no escritas de su tesis, dice, en realidad lo que se hacía era pedirme producir, lo que se me pedía era producir ciencia y no investigar. Y dice, cito textualmente un fragmento que yo creo que con el que nos sentiremos identificadas aquí muchas de las personas que estamos compartiendo este tiempo. Dice, estos 3 años de trabajo en el laboratorio me dijeron que hacer ciencia era 50% del tiempo hacer informes, escribir artículos para publicaciones o demostrar que dentro estás trabajando en un tema productivo. 30% cómo puede ser, o sea, 30% del tiempo dedicado a cómo es ser productivo y el 20% dedicado a experimentos, observaciones y análisis, ¿no? Solo un 20% del tiempo dedicado a lo que debería ser investigación. A lo largo de esta charla performance me explica también no solamente sus insatisfacciones con la universidad, sino su creciente interés en la danza, como un camino paralelo que se va desarrollando progresivamente y al que paulatinamente le va dedicando más tiempo. Es un camino paralelo y alternativo, ya que le ofrece pensar, como dice él textualmente, una nueva corporalidad y nuevas teorías del cuerpo humano, sobre todo frente a los que le ofrecía la biología. Así que, tras presentar la tesis, lo que hizo fue abandonar las ofertas que le ofrecían en el laboratorio y lo explica de una manera clave. Este rechazo a las ofertas del laboratorio de decidirse dedicarse a la danza lo explica de la siguiente manera, que me parece que es fundamental para poder comprender la potencia de la danza o la potencia de las artes escénicas como investigación. Dice, me escapé, decidí a cambio hacer más danza. Pensar se convirtió en una experiencia corporal.
y mi cuerpo se convirtió simultáneamente en activo, productor, sujeto, analizador y analizado, productor y productor. Esto es clave para muchas de las investigaciones que tratamos y de las que quiero hablar más adelante, que no nos da el tiempo. Ahí reunió los dos cuerpos, el del estudio y el del investigador, el de la hoja y el de la academia, ¿no? Un cuerpo en el que ambos están en el mismo plano, en el que no hay una jerarquía. Se trata de un cuerpo se trata de una investigación en la que la subjetividad no es un problema, sino precisamente el punto de partida de la investigación. Aquí los datos que recibe con su cuerpo no son cualidades secundarias que haya que abstraer o limpiar de la investigación, sino precisamente datos fundamentales. Es una investigación en la que los lenguajes no abstraen, los sucesivos lenguajes, sean matemáticos, numéricos, verbales, etc., no abstraen las características y las dimensiones de lo que se estudia, porque es una investigación en la que no hay un abismo entre cuerpo y mundo, no un lenguaje como intermediario imprescindible, sino que hay una continuidad entre cuerpo y mundo, en la que el lenguaje en todo caso lo que hace es añadir complejidad, ¿no? Lo que ocurre es que tampoco en la danza encuentra lo que quiere, porque encuentra también una serie de insatisfacciones. Primero, le preocupa la cuestión de que hay ya una serie de lenguajes establecidos que se trabajan en la danza contemporánea, de modo que la danza es entendida como escritura dentro de un lenguaje y dentro de un estilo ya preestablecido que no permitía cuestionar los propios fundamentos del movimiento. Por otro lado, también cuando empieza a hacer ya sus propias piezas y no para otros y otras coreógrafas, y empieza a mostrar su trabajo en Europa y ya empieza a recibir subvenciones de instituciones artísticas, encuentra una falta de independencia respecto a los sistemas de producción escénica, ¿no? Respecto a los formatos teatrales que determinan qué es lo que tiene que ser una danza. Y está trabajando de nuevo de acuerdo a las reglas de una economía global que no es la que le interesa, ¿no? En ese momento entonces recuerda las razones también por las que abandonó la biología molecular y encuentra que su posición personal está desdibujada entre diferentes organizaciones sociales y políticas. Antes eran científicas y ahora son las específicas de la danza en el mercado del arte, ¿no? Y ahí entonces comienza un proceso largo y difícil, que a veces pensaba que era imposible, de desarrollo de la investigación en la que la danza sea capaz de cuestionar el cuerpo, el proceso de trabajo, a los métodos de composición y le permite atender a cómo las cuestiones políticas y sociales influyen en ello, cuestionando las mismas bases de lo que entendemos por danza y coreografía. De hecho, eso fue lo que sucedió en esta charla performativa, que llegó a desestabilizar los formatos, las funciones, las premisas de qué es investigación y qué es danza. Así terminaba la charla de una forma muy clara al respecto. Dice, esta performance ha sido sobre un cuerpo que se contamina en su tejerse con sus dimensiones históricas, sociales, culturales, biológicas. El cuerpo como el lugar y el tiempo para un camino de diferentes ideas que eran incapaces de transformarse totalmente en abstracción y teoría. Quizá la teoría es biografía, quizá actuar es una conferencia y quizá dar una conferencia es actuar, ¿no? Mezclando todos estos planos como no se había hecho de aquella manera. Lo que buscaba ahí a Xavier Leroy era encontrar espacios de libertad y crítica que permitieran plantear desde los propios fundamentos las disciplinas, ¿no? Encontrar en el arte una búsqueda, para poder encontrar en el arte espacios de experimentación, de libertad, etc., y un trabajo con el cuerpo holístico y completo, no reducido, fragmentado y descompuesto en partes para domesticarlo, sino completo y complejo, con diversos niveles de análisis que se superponen y afectan unos a otros. Lo que buscaba era una práctica y nos ofrece una noción de investigación artística para estudiar desde un cuerpo interesante que admite la subjetividad y que aprende a ser afectado como una forma básica de aprendizaje e investigación. Este es el primero de los casos que quería comentar. El siguiente, voy a compartir de nuevo pantalla para que nos haya alguna imagen. El siguiente caso es el caso de Amanda Piña, que es una coreógrafa chileno-mexicana, y un caso muy interesante también de artista que se mueve entre el mercado, la academia, la institución, etc. Perdón, Victoria, estamos viendo imagen de Xavier Leroy. ¿Ven bien la imagen? Sí, pero de la que ya mostraste. Sí. La próxima. Bueno, voy a poner esta.
Lo que ocurre es que con su compañero Daniel Zimmerman de Nada Producciones estuvo en el Amazonas peruano y brasileño en el 2008 llevando a cabo una investigación artística llevando a cabo por medio del arte una investigación que les preocupaba sobre sociedades que no ejercen una presión tan fuerte sobre el ecosistema como el occidental y que no parten de una diferencia establecida entre naturaleza y cultura como las que tenemos en las sociedades que llamamos occidentales, ¿no? Y eso sobre sociedades que permitía considerar la sociedad de una forma más amplia que lo estrictamente humano, estaba también caracterizada por relaciones recíprocas con animales, con plantas, con el entorno en general, ¿no? Y lo que le interesaba también de esas sociedades es que eran capaces de articular una política en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo colectivo, ¿no? La idea subyacente a toda esta investigación era que estas sociedades pudieran ayudar a pensar y a diseñar modelos y a intervenir sobre la crisis política, económica y social que todavía estamos viviendo en Europa desde el 2007, ¿no? Entonces estuve entrevistando a miembros de diferentes grupos indígenas para pedirles consejos y a un miembro de la tribu Aguayún, cuando comentaron sus problemas, me dijo esto, ¿no? Ve y habla con tu gobierno. Entonces de esta investigación, de esta práctica artística, surgió un proyecto artístico que se llevó al ámbito literalmente político, a formar una institución política. Y así fue como formaron, el logo lo tenemos aquí, que lo he tomado de su página web, el Ministerio de Asuntos del Movimiento en Austria, que tiene como objetivo, explican en su página web, ya lo podrán comprobar, promover la conciencia corporal y el movimiento libre de los cuerpos en el espacio. Entonces, crearon un ministerio verdadero, con todo el protocolo que implica el ministerio. Cuando presentan un proyecto artístico tiene que venir gente de la embajada de cada país, tiene que ir a personas del ministerio, etc. Pero es un ministerio que está pensado y articulado desde la libertad y la imaginación artística. Una imaginación, como digo, insatisfecha por lo establecido. Es un ministerio, en realidad, el ministerio que organizaron, es un ministerio que sigue funcionando a día de hoy y que se parece casi más a las ciudades invisibles de Calvino que a los estudios de Calvino que a los ministerios que conocemos desde luego en los gobiernos actuales, ¿no? Desde esa imaginación artística han rediseñado muchos de sus elementos estructurales. Tienen, por ejemplo, una estructura no piramidal, tienen una organización fundada a partir de amistades, afectos, etc. Está dedicado a asuntos que serían impensables en los ministerios de nuestras sociedades, tal y como están dedicados, ¿no? Hoy en día asuntos de movimiento, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras intervenciones de este ministerio fue fabricar un himno, pero un himno que, como parece lógico, es un himno que no está hecho para ser bailado, que no está hecho para ser cantado, sino que está hecho para ser bailado, ¿no? Y lo crearon, fue un himno que crearon a partir de donaciones de movimientos, de autoridades, figuras públicas de la cultura y de las artes, y también de movimientos de danza y movimientos de las sociedades amazónicas que habían estudiado en aquellas épocas y que funcionaban, entiende Amanda Piña, como reguladores políticos y sociales transespecie, de acuerdo con esa investigación que estaban desarrollando. De hecho, el himno, según algunos relatos que he podido ver, que me han comentado, funciona como un buen vehículo para fabricar comunidad, ¿no? Como un buen vehículo de yo a nosotros, ¿no? Tiene una parte de la base de una serie de conexiones, de ritmos, de respiraciones y de energías que genera sensación de comunidad. Y recuerdo en Helsinki una vez que me comentaron cómo se había llevado a cabo en el ámbito, en el contexto de unas negociaciones, y las negociaciones después de bailar el himno funcionaron mucho mejor, ¿no? Tiene muchos proyectos que invito a que estudien en la página web. Tienen proyectos como, por ejemplo, el Movimiento en Peligro de Extinción, que es un programa que se propone investigar, reconstruir movimientos humanos que están en peligro de extinción o que ya son extintos, con el objetivo de recuperarlo en el presente y desatar su potencial estético y político inherente. Tienen muchísimos dentro de ese proyecto, se han desarrollado dentro de ese programa de movimientos humanos en peligro de extinción. Se han desarrollado muchos proyectos artísticos como danza resistencia, etcétera, ¿no? Que permite también desarrollar proyectos que en los contextos serían bastante complicados. También, por ejemplo,
se ha desarrollado el INAM, que es el Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento en México, que es a partir de un intercambio con el Ministerio y los diferentes contactos que Amanda Piña desarrolla en Latinoamérica. Y es un intercambio que está desarrollando les invito a que miren la página web, están desarrollando un arte marcial, por ejemplo, que se construye a partir de movimientos cotidianos indígenas de hacer tortillas, limpiar la mano, o hacer trenzas en el pelo, pero exagerando como que puedan organizar algo así como arte marcial. En fin, creo que voy a quitar las imágenes y así ya las podemos ver. Me parece en términos de tiene cuestiones absolutamente fascinantes de este proyecto. Si vamos a esa noción de insatisfacción de John Dewey, me parece interesante entender aquí la insatisfacción no de forma exclusivamente negativa, no como una sensación que nos lleva a la pasividad o a la inacción, sino todo lo contrario. Nos lleva a esta institución el Ministerio de Asuntos del Movimiento, que ha fabricado a partir de esta investigación artística, se podría entender, como lo plantea Deleuze, como un proceso de satisfacción. Como la institución sería el resultado de deseos, de afectos que buscan satisfacerse, mueven a la acción y que mueven a crear el entorno que necesitamos, que mueven a crear las condiciones, que mueven a crear un sistema organizado de medios para que esos deseos puedan realizarse, ¿no? En ese sentido, habría una diferencia clara entre la ley y la institución, tal y como plantea Deleuze. La ley limita las acciones y es negativa y trata de decir lo que se puede y no se puede hacer, y sin embargo una institución, en cambio, es un modelo positivo de acción. Está claro que luego las instituciones tienden a petrificarse, tienden a solidificarse y es difícil moverlas, ¿no? Ahí habría que ver cómo se organizan instituciones blandas, que es una de las grandes preocupaciones, pero bueno, el caso de la institución del Ministerio de Asuntos del Movimiento de Amanda Piña me parece fascinante como un caso claro de institución blanda, de institución que permite, o sea, que responde a deseos y que permite ver cómo esa insatisfacción con lo establecido del artista no solamente afecta a la historia del arte, entendida como un campo específico acotado de lo real y autónomo, y que organizaría además una línea de desarrollo autónoma en relación a otras artes, sino que el arte continuamente está afectando al entorno desbordándose de aquello que decidimos que es su entorno autónomo. Y así es como entiendo, por ejemplo, que tiene la investigación artística una gran potencia en relación con la universidad. Precisamente reinventando la institución, ¿no? Proponiendo y adecuando la institución para que pueda ofrecer las condiciones para poder desarrollar una práctica artística como la que queremos desarrollar, ¿no? Bien, este sería un segundo caso. Hay un tercer caso que me interesa mucho también de una investigadora de una artista que se llama Miriam Van-Inschoot. Ahora mostraré alguna imagen y podrán anotar el nombre si les interesa. A principios, bueno, ¿cómo van? Porque como no veo mucho las caras, ¿va muy bien? Estamos siguiendo con mucha atención. Vale, estoy demasiado rápido. No ves nada, ¿verdad? Pues está oscuro para poder registrar con la cámara tu charla, pero te estamos siguiendo con atención. Si en algún momento hay alguna interrupción, no se escucha bien, me avisan, sí, que puedo ir más rápido, más despacio. Bueno, okay. Entonces... Más rápido no. Que más rápido no. Más rápido no. Miriam Van-Inschoot era, a principios de la década de los 2000, era una investigadora crítica de artes escénicas que tenía bastante reconocimiento en la escena experimental en Bélgica. En aquel momento ella estaba desarrollando su tesis doctoral sobre formas de improvisación en danza. Lo que me interesa de su práctica es cómo, de su caso, es como un trabajo que tendría que haber concluido en una tesis doctoral en realidad le lleva a convertirse en artista, por decirlo así, ¿no? Es decir, para poder plantear con honestidad y de acuerdo a unos principios éticos de la investigación las preguntas, dudas y temas que quería abordar, lo que hace es, finalmente, acaba desarrollando una práctica artística, lo que se llamaría una práctica artística. El caso de estudio de su tesis era un festival
una que se llamaba Crash Landing, que era una serie de encuentros de improvisación interdisciplinar que se llevó a cabo del año 96 al año 99 en varias ciudades europeas. Y que esos encuentros eran emblemáticos de un interés que había en aquellos años por la colaboración, la interdisciplinariedad, la improvisación y modos alternativos de producción en la escena, ¿no? Ahí Miriam, eso fue una gran parte de su trabajo, hizo otras cosas, pero esto fue una cuestión fundamental. Ahí Miriam van Inschot, entonces lo que hizo como buena investigadora de historia del arte, lo que hizo fue recoger todos los documentos de los encuentros que pudo, fue a ellos, recogió los documentos, fue a las fuentes con autoridad para hablar de Crash Landing. Es decir, se fue a hablar con los directores del proyecto y se fue a entrevistar a David Hernández, Gabriel Smith y Meg Stewart. Estuvo, de hecho, consiguió reunir de 3 días, los que estuvieron charlando sobre el concepto, en qué consistió, cómo fue. En fin, tenía horas, cientos de grabación, materiales de todas las piezas, de todas las presentaciones, etc. Lo que ocurre en un momento es que esas 2 cajas, tenía 2 cajas enormes, con todos los materiales, con cientos de entrevistas, etc. Y esas cajas desaparecen del hotel, de la habitación de hotel en la que estaba, se las roban o cualquier cosa desaparecen. Y eso, por supuesto, significa un gran momento de crisis, ¿no? Se plantea qué hacer como una historiadora del arte cuando han desaparecido todos los documentos y todas las grabaciones, ¿no? Y esto ha cambiado toda la aproximación al trabajo de Miriam van Inschot. En realidad, como explico en algún momento, no es tanto el robo fue más bien, recuerdo, el robo fue más bien un aviso, el robo fue más bien una excusa para acelerar un proceso que probablemente igual hubiera sucedido, que era que cambiar las formas con las que estaba trabajando y con las que probablemente estaba ya bastante insatisfecha, ¿no? En algún momento, retrospectivamente, ella reconoce la desaparición de esos materiales como un momento en que toma conciencia sobre algo fundamental para su investigación como historiadora del arte. Dice, una entrevista nunca consiste solo en conseguir información. Una entrevista es ante todo un encuentro, y un encuentro no se puede robar. Dice, el robo fue, dice, un reminder, ¿no? Que funciona tanto como aviso como recordatorio, ¿no? Fue un aviso y un recordatorio de que tenía que revisar sus insatisfacciones, ¿no? Que tenía sus insatisfacciones respecto a su práctica, y al menos que esta práctica representaba respecto a su objeto de estudio, que era la improvisación en Crash Landing, ¿no? Digamos, se podría pensar de la siguiente manera: se podría pensar que la desaparición de los materiales deja ver que hay un gran contraste entre su posición autoritaria como crítica influyente en la escena contemporánea frente al carácter jerárquico, dialogal, de encuentro, relacional de la improvisación, ¿no? De Crash Landing. Hay un contraste ella sola escribiendo desde su único punto de vista, ella sola frente al ordenador, y hay un gran contraste de ello frente al carácter colaborativo de Crash Landing, ¿no? En el que los encuentros no dependían de una persona, sino del encuentro de diversas, ¿no? Un gran contraste entre la práctica de la historia del arte, que tiene una distancia segura respecto a su objeto de estudio. De hecho, hay que tomarlo como objeto inerte, sin capacidades de afectar al presente para poder estudiarlo. De hecho, como señala Jordi Bergman, en la tradición occidental, la historia del arte solo comienza cuando el objeto se considera muerto, ¿no? Cuando se ha colocado definitivamente en el pasado, y así ya podemos decir esto fue, ¿no? Y eso presenta un contraste de su práctica historiadora del arte frente a la improvisación en vivo y la reacción en presente que se había dado en esos encuentros, ¿no? También, por ejemplo, hay un gran contraste entre las conclusiones que ella escribe sobre papel, que tiene un aspecto más definitivo, ¿no? Como la idea de se escribe el pasado de una manera, frente al espíritu de gestión común y de contraste de voces que había en las improvisaciones, al contraste entre la escritura académica y la libertad de los encuentros interdisciplinares, en fin, muchos, ¿no? Esto determina un cambio superior. Ahí decide tomar las entrevistas entonces como encuentros, sino como medio para conseguir solamente, como un instrumento para conseguir información y documentación. Comienza a entrevistar a todo el mundo y no solamente a las personas que están autorizadas para ello, también entrevista al público, a cualquier persona relacionada con Crash Landing. Incide mucho en el carácter oral y de presencia, trabaja también mucho sobre
dispositivos de registro de la memoria, pero ya no dispositivos externos, sino corporales. Y ahí empieza a desarrollar toda una serie de piezas, de entornos que empiezan siendo entornos de investigación relacionales, pero que acaban siendo auténticas piezas que le permiten trabajar con más libertad que la que le habría permitido la academia dentro del ámbito específico de la historia, ¿no? Y empieza a considerar el cuerpo como archivo y la realidad como una posibilidad de trabajo relacional con la historia, ¿no? Y ahí desarrollé muchísimas piezas, recojo solamente 3 que permiten ver esa evolución y ese desarrollo que me interesa. Comparto pantalla de nuevo. Bien, aquí tenemos a Christine Deschmet en Pick Up Voices del 2008. Aquí lo que le propone a ella es que aprenda los discursos de las personas que Miriam van Imschoot está entrevistando y que aprenda esos discursos de memoria. Entonces, aquí está claro que el aprendizaje de un discurso registrado en un cuerpo no solamente, el interés no está solamente en la información que se puede conseguir de esa entrevista, sino que lleva consigo muchas otras reflexiones, como por ejemplo la incorporación de voces, incorporación en términos de embodiments, ¿no? Cómo se incorpora, se encarnan voces, cómo se trabajan con las corporalidades. Aquí, por ejemplo, está encarnando una entrevista con la Ribot, esta artista española, y hay una contradicción también muy interesante entre el tema, que es la improvisación y un cuerpo que parece que repite, pero por supuesto nunca repite, sino que siempre comenta otras cosas. En fin, la cuestión del presente de las artes performativas. Esta es Can I Be Your Witness, que es del 2009. Lo que propone es una instalación de sonido, que es una jukebox o una gramola, no sé cómo se llama allá, con discos de vinilo, que son composiciones poéticas de fragmentos de entrevistas, de asociaciones libres de sonido, de grabaciones de sonidos históricos, etcétera, que hace ella composiciones de sonido así, poéticas que presenta y que se escuchan, claro, como una gramola colectivamente. Alguien lo coloca y todo el mundo lo escucha, y como tiene un carácter fragmentario, las diferentes personas que están allí presentes pueden evocar y que se convierta en una excusa para ponerse a pensar juntas, ¿no?, sobre qué era eso, ¿no?, que desde luego representa una alternativa radicalmente distinta al archivo como un lugar de consulta individual, solitario, silencioso, etcétera, ¿no?, como frente a la gramola como colectivo, compartido, generador de conversaciones. O, por ejemplo, esta es la parte donde se podían elegir las canciones, las grabaciones. Me falta un tercer... Perdón, me falta todo... He estado haciendo como 3 PowerPoint posibles y al final he quitado el Living Archive, que es una pieza del 2011, que es un solo de ella, de Miriam van Imschoot, en el que... entonces si no tengo más imágenes me pongo yo para facilitar la relación con alguien. La última pieza, por ejemplo, que se llama Living Archive, es un solo en el que ella ya por primera vez aparece en escena y trabaja con el tartamudeo y con una recuperación de los discursos, las voces, los textos que ella ha ido incorporando como una especie de epílogo, ¿no?, que presenta recuperando discursos distintos como crítica y como historiadora de la danza, etc. Entonces replantea radicalmente, ofrece una imagen muy viva del lugar de la investigadora, ¿no?, la investigadora en medio de citas y voces de tantas otras personas, pero incorporadas, que acaban configurando, a través del tartamudeo acaban saliendo unas u otras, ¿no? En fin, creo que podríamos mirar, también invito a que visiten su página web, que se llama Oral Site, que es muy interesante, tiene muchísimos proyectos, ¿no? Y finalmente acabó dedicando, o sea, esto, la tesis la abandonó, la tesis en la academia, y terminó haciendo estas cosas, ¿no? Miriam van Imschoot, investigaciones de verdad generó transformaciones radicales respecto a nociones de historia, de archivo, de registro, de cuerpo, que apenas habían sido cuestionadas en la teoría de las artes escénicas hasta ese momento. Pero más allá de estas cuestiones, lo que más me interesa de esta trayectoria es precisamente ver cómo, partiendo de una práctica académica con métodos estables, con una distancia segura respecto al objeto de estudio, con formatos de presentación de investigación ya determinados, como son
una conferencia, un artículo, etcétera, y que es una práctica solitaria, siempre individual, deja que su objeto de estudio contamine su práctica, contamine sus modos de hacer, de pensar, de sentir respecto a lo que hace, ¿no? Y conviertan a la práctica en una práctica colaborativa, interdisciplinar, que cuestiona radicalmente los modos de producción de conocimiento históricos, que cuestiona a la crítica de arte, las voces con autoridad y sin ellas, y permite incluir todos los aspectos relacionales, activos, presentes, de presencia, etcétera, como los de la improvisación, ¿no? Me parece que es un lugar intermedio muy interesante entre la investigación y el arte, precisamente cuando se permite que el objeto de estudio contamine y afecte al sujeto que estudia y a sus maneras de hacer. Esto es como decíamos antes con John Dewey, ¿no? Pensando que conocer es estar dispuesta a ser afectada, es lo primero, ¿no? Entonces esta idea de estar dispuesta, lo primero, ¿no? Ahí estamos hablando de un tipo de investigación desde la práctica artística en la que el objeto de estudio no se domina con seguridad y se amansa, sino que transforma radicalmente a quien investiga y al revés. Hay una relación mutua, ¿no? Entre lo que se suele llamar sujeto de estudio, lo que se llama sujeto investigador y objeto de estudio. Bien, tengo otro caso más. ¿Podría comentar un caso más, Gabriela, de 10-15 minutos máximo? Sí, Victoria, sí. Perfecto, vale. Si no, entonces vamos con un cuarto caso y si no dejamos fuera los dos últimos. Bueno, sería el caso de Mette Edvardsen, que tiene también un proyecto muy interesante. Voy a proyectar las imágenes para que podamos compartir el imaginario. A ver. ¿Veis la imagen? ¿Veis la imagen? Sí. Bien. Este es el nombre del proyecto, de Afternoon Sunshine, ¿no? El sol, la luz del sol se ha quedado dormida el tiempo se ha quedado dormido en la... Bueno, ya lo pueden poder ustedes mejor en la luz del atardecer. Y es un proyecto artístico muy interesante porque nació como un artístico específicamente también en una institución extraña, ya lo comentaré, pero que fue después de unos cuantos años de desarrollo, porque lleva funcionando desde el año 2010, después de 2 años de desarrollo fue invitado a localizarse en sus propios términos dentro de la academia. Lo que ocurrió es que la Academia Nacional de las Artes de Oslo le ofreció una beca de investigación a Mette Edvardsen para que desarrollara ese proyecto en la academia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Es una biblioteca de libros vivos y tiene un origen ya absolutamente maravilloso. Surge de una subasta de Sarah Van Helle, que es una artista belga de artes performativas, que se llamaba La Gran Subasta Pública de Ideas Brillantes pero no realizadas, que se propuso en el 2009 y era una subasta real en la que se invitaba a artistas a que recuperaran ideas perdidas en el fondo del cajón que habían desechado por una razón u otra. Fundamentalmente pues porque eran muy caras o muy complejas o porque eran imposibles, no porque eran poco apropiadas o porque no las veían rentables, etc., ¿no? Era una subasta real que se llevaba a cabo con centros e instituciones de arte que eran los encargados de comprar las ideas para su realización. Ahí, por ejemplo, Miriam van Ixthoek, la artista anterior, ofreció una propuesta, ¿no? Que era enseñar a un papagayo a decir improvisación. Mette Edvardsen, por su parte, lo que ofreció fue llevar a cabo la utopía de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury, en la que un grupo de disidentes en una sociedad distópica en la que los libros están prohibidos y hay toda una, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que hicieron también una película en la que hay un ejército de bomberos que están destinados a quemar los libros que aparecen por ahí y hay un grupo de disidentes que aprenden libros de memoria para evitar su desaparición. En eso consiste, ese fue su proyecto. Entonces el proyecto comenzó con 8 personas aprendiendo libros de memoria y ahora es una biblioteca con más de 70 libros vivos de personas que están aprendiendo libros que están entregadas a esa tarea ímproba de memorizar libros completos, ¿no?
Es una biblioteca informativa muy popular que funciona de la siguiente manera. Cuando invitan al proyecto a un festival, lo que hace la biblioteca es invitar a una serie de libros vivos. Por ejemplo, aquí está ella misma, que es Soy un gato de Soseki Natsume. Aquí está Christian Van der Brande, que es Bartleby. Aquí está ella otra vez. Lo que ocurre es que el lector o lectora entra al lugar donde está esa biblioteca disponible, consulta el catálogo de libros disponibles y lo que puede hacer es leer un capítulo. Entonces el libro vivo se le acerca y le recita de memoria el capítulo que aprendió. Y si quiere leer otro capítulo, pues ya vuelve otro día y más o menos queda una media hora de las lecturas, en fin, las lecturas de la memoria, ¿no? Creo que voy a dejar con esta imagen. Corto para volver aquí. Bien. Entonces, como digo, en realidad esta práctica artística parte de una operación muy simple, ¿no? Aprender libros de memoria, pero abre cuestiones interesantísimas, como el papel y el valor de la memoria en la sociedad occidental, la relación entre la memoria y la fiscalidad, pensando en respiración, en métodos mnemotécnicos, la práctica de las artes en vivo como práctica relacional también, plantea una economía del arte anacrónica muy interesante porque trabaja precisamente con la no creatividad. En fin, hay millones de cuestiones. He escrito también mucho sobre este trabajo porque me interesa mucho, pero más allá de todas esas cuestiones que habla, vamos a la lógica académica, que es lo que nos preocupa aquí. Me parece interesante porque este proyecto atenta contra una serie de principios básicos con los que se valora cualquier proyecto de investigación que solicitamos al Ministerio de Ciencia e Innovación o lo que sea. Por ejemplo, utilidad del proyecto, objetivos del proyecto, ¿no? En principio, si lo pensamos, es un proyecto que en principio no sirve para nada, así en términos de para qué se aprenden para qué esta gente se aprende estos libros y los libros ya están disponibles y el libro ya es un dispositivo muy útil de conservación de contenidos, ¿no? No necesitamos registrar esos libros en cuerpos cuando los cuerpos específicamente son muy falibles, ¿no? Y de hecho, como dice M.T. Edwardsen en alguna de las anécdotas que he contado alguna vez, dice, puede ser que cuando estés memorizando un libro tan largo como Crimen y Castigo, cuando llegues al final, quizá hayas olvidado el principio, así que puede ser una práctica inútil en ese sentido, ¿no? Viabilidad del proyecto. El proyecto haya planteado desde el principio una tarea que, si no es imposible, tiene grandes posibilidades de fracaso. Porque si lo pensamos bien, cada persona elige el libro que decide memorizar. Y es cierto que hay personas como Christine Van der Brande, que eligió un libro breve como Bartleby, el estudiante de Herman Melville, pensando en poder terminarlo, porque precisamente era un punto muy breve, ¿no? Otra gente, por ejemplo, se ha aprendido poemarios para por lo menos poder contar con fragmentos completos, ¿no? Cada poema tiene sentido completo en sí. Pero, por ejemplo, M.T. Edwardsen y otras personas, M.T. Edwardsen escribió el libro Soy un gato de Natsume Soseki, que tiene unas 500 páginas precisamente porque pensaba que iba a ser imposible aprenderlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, la gran extensión del libro le ayudaba a conjurar el deseo de querer terminarlo, ¿no? De querer aprenderlo de memoria por completo. De modo que la investigación se convirtiera únicamente en conseguir una meta y olvidara todo lo otro que sucede en el proceso. Es decir, lo que tenía miedo es que la atención se dirigiera únicamente al objetivo y le permitiera olvidar todas las otras cuestiones que han surgido en ese proceso, ¿no? Y ahí de nuevo entonces llegamos a algo fundamental en relación a las solicitudes de financiación de proyectos, ¿no? Cuando solicitamos un proyecto, la imposibilidad de determinar con antelación los resultados, ¿no? Si Dan Mascarenhas tuviera que haber solicitado financiación para su proyecto en relación a los resultados previstos, nunca se lo habrían dado, porque en principio no se esperaba nada. Otra cuestión es que efectivamente han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y ahí vamos. Otro de los aspectos que me preocupan en relación a la academia es la productividad, sobre todo en la academia que está regida por principios neoliberales de productividad, competitividad, etc., ¿no? Dan Mascarenhas está también basado en una economía que es en principio absolutamente desastrosa para nuestros estándares de lógicas económicas, ¿no? Porque es gente que invierte muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en memorizar algo que en principio no sería necesario memorizar porque está ahí disponible, ¿no?
Es decir, es una economía del esfuerzo sin recompensa, que no se valoraría positivamente, pero que una vez que el proceso está en marcha ha dado lugar a 1000 actividades y efectivamente ha sido riquísimo en la cantidad de actividades, personas que se han involucrado, etc., ¿no? No solamente hay ahora mismo como unas 70 personas activamente aprendiendo libros, sino que también hay una segunda generación de libros que no han aprendido directamente de papel, sino desde la memoria de otra persona que la comparte con ella. Se han publicado libros, muchísimos, bastantes libros que una vez que los libros estaban instalados en la memoria de las personas después de 5 años, decidieron que sería interesante devolverlos al papel, ¿no? Y ahí hay toda una serie de problemas, se abrieron toda una serie de problemas interesantísimos en relación a autoría, plagio, derechos de autor, qué relación tengo como lector privilegiado, ¿no? Gente que conoce mucho mejor el texto que su propio autor, ¿no? Dado que de hecho se lo aprendieron de memoria. Aparecieron muchas otras bibliotecas, como son la Biblioteca de la Sombra, la Biblioteca de los Libros No Elegidos, en fin, invitaciones a festivales. La verdad es que ha sido hiperproductivo, ¿no? Pero bueno, entonces en relación a esas cuestiones es un proyecto que nunca había funcionado, ¿no? Dentro de un entorno propuesto como un proyecto de investigación. Sin embargo, se ve que ha sido absolutamente fascinante para pensar muchas cuestiones. En relación a la investigación en concreto, hay 2 cuestiones que me preocupan, que me interesan particularmente. Dos cuestiones, digamos, serían 2 conceptos que me parecen interesantes para introducir para introducirlos en el ámbito de la investigación en artes, para trabajar con otros conceptos que pienso que es interesante sustituir, ¿no? Entonces, la noción de aventura también es una noción que me ha interesado mucho. Y me parece que la noción de aventura permite entender la investigación desde la riqueza del proyecto, desde el exceso de la propuesta, desde la imposibilidad de la propuesta y en relación a un camino que se puede prever pero que nunca acaba siendo el que habíamos pensado, ¿no? Si es una investigación verdaderamente interesante. Es decir, entender la investigación como aventura permite entender la investigación no como un camino, sigue dócilmente el plan previsto de su realización. Ahí aventura lo que remite es al abismo que hay en una investigación interesante entre el punto de partida y el resultado al que se llega, ¿no? Y ahí implica que cada proyecto artístico fabrica su tiempo, fabrica su entorno, fabrica sus métodos, ¿no? Se lanza al mundo y fabrica sus propias maneras de trabajar, creando un tiempo que ya no es el de la producción eficaz, sino el de una aventura positiva. Ahí la aventura permite también medir en términos cualitativos, no en términos cuantitativos. Y ahí estaríamos de nuevo en una epistemología como la que defiende Isabel Stengers o como la que defiende Bruno Latour, epistemólogos que a mí me interesan mucho. Entiende que lo científico, para que algo sea científico, tiene que ser lo primero de todo interesante. Es decir, rico. Es decir, la calidad de una investigación se mediría por la riqueza del recorrido. Ahí había una noción de distancia que a mí me interesa, que no tendría nada que ver con la distancia sujeto y objeto, sino con otra. Leo una cita que me interesa mucho de Bruno Latour. Dice la distancia que le interesa sería no entre observador y observado, que es la idea del escepticismo barato, dice, sino entre los contenidos del mundo antes y después de la investigación. Es decir, eso. En ese sentido, la aventura es un término que puede ayudar a sustituir, a cambiar ese énfasis que tenemos puesto sobre los resultados de la investigación para, en cambio, centrarnos en el valor de una investigación en relación a su proceso, que es más interesante. Y ahí también esa riqueza se puede medir también en relación a, si hablo de aventura, es porque estoy pensando también en, la aventura es abrir un camino que no sabe dónde nos va a llevar, aunque hayamos estudiado el mapa, aunque hayamos fabricado, aunque hayamos previsto que nos vamos a llevar, la aventura igualmente estamos muchas veces adentrándonos en territorio desconocido, y eso sí es importante, ¿no? Desde el punto de vista de otra noción que me interesa, que es el exceso. Como en el caso de Mette Edvardsen, el caso de Mette Edvardsen se ve, propone otros parámetros para pensar la investigación. Una investigación que no estaría guiada por viabilidad,
relación hipótesis, conclusiones, impacto esperado, sino precisamente por el exceso, ¿no? Por la exuberancia, por la gratuidad. Y aquí tomo las palabras de Italo Calvino tomo las palabras de Italo Calvino. Lo único que voy a hacer es sustituir el término literatura por arte, porque él está hablando de literaturas en Six, ¿cómo se llama el libro? En inglés, Six Memos for the Next Millennium, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Y traduzco, cambio el término literatura por arte, porque dice, el arte solo puede vivir si se propone objetivos determinados, incluso más allá de toda posibilidad de realización. El arte seguirá teniendo una función únicamente si los artistas se proponen empresas como un otro osa imaginar. Aquí estamos de nuevo con esa noción de imaginación poderosa, ¿no? Que precisamente es capaz de pensar más allá de lo que nos habían dicho que podíamos pensar en relación a cómo hacer las cosas, las condiciones que necesitamos, etc. Llevo 55 minutos. ¿Entro con 2 ejemplos más porque chicos van juntos o voy a las conclusiones y dejamos más tiempo para charlar? ¿Qué sería primero? Si te parece, avanzamos con los ejemplos y después las conclusiones y nos robamos media horita del almuerzo y ahí charlamos. ¿Puede ser? No he entendido bien. Que sigas sí, con los ejemplos y después vamos a las conclusiones y nos corremos un poquitito acá en el tiempo y nos damos ese minuto para las preguntas. Vale, o sea que es guiado completo, vale. Sí. Bien, hay otros 2 casos que me han interesado mucho y que tienen que ver también con la noción de cuerpo, registro y con la noción de un cuerpo interesante como base para la investigación. Uno de ellos es un coreógrafo alemán que se llama Martin Naja. Lo que me interesa de su caso es que los resultados de su investigación son en realidad el relato del fracaso de su investigación. El fracaso en un sentido, por supuesto, pero un enorme éxito en otros, ¿no? Voy a compartir un par de imágenes de nuevo. Vale, lo que hizo Martin Naja en una pieza que se llama A Heaven of Heaven, ahora lo podrán ver escrito, fue reconstruir esta pieza Afectos Humanos de Doré Culler de 1962. Voy a entrar un poquito en la descripción de la pieza porque me parece que es interesante para comprender la propuesta. Pero en cualquier caso, aquí pueden ver algunas imágenes de Doré Culler, de Afectos Humanos, y aquí está Martin Naja con el nombre de la pieza, en una pieza que tiene parte de conferencia performativa y que alterna explicaciones de su proceso de investigación con fragmentos de baile como estos. Bien. Entonces, vuelvo a esta imagen atrás, por si me apuntar o lo que fuera, y detengo la compartir pantalla. Bien, la descripción, un poquito la descripción. Doré Culler se inscribe en la tradición de la danza expresionista alemana, que voy a resaltar dos características que me parecen importantes. Por un lado, en relación a una cuestión exclusivamente cinética, es un movimiento extremo, con una enorme carga de tensión en todas las articulaciones, en todas las partes del cuerpo, y tiene una composición muy estricta y muy precisa que exige un altísimo nivel de concentración y control extremo del cuerpo. Por otro lado, en relación a la corporalidad que determina esa danza, es una corporalidad muy potente, capaz de conectar como con fuerzas y energías telúricas, etc. Es capaz de movilizarlas y es transmisora de valores ¿no? como cercanos al éxtasis, con un cuerpo que es radicalmente distinto del cuerpo del espectador, ¿no? Así que es la poética de la danza expresionista, como conocerá mucha gente que está ahí sentada, tiene un valor expresivo muy intenso, combinando fuerzas polares con una perfección técnica, con un arrebato emocional, ¿no? Este tipo de corporalidad y de educación cinética, de educación en movimiento, es completamente distinta a la que recibió Naja, como él mismo explica en su investigación, ¿no? Él tenía una corporalidad que estaba formada en la técnica release,
que en Europa por lo menos fue mayoritaria desde finales de los años 80 y es la que se estudia prácticamente en todos los entornos de danza. Entonces ahí en esta técnica la corporalidad de quien baila es una corporalidad relajada, sin tensiones, ¿no? De acuerdo a la alineación esqueletal. El cuerpo no es ceremonioso, sino completamente neutro e informal, y no hay implicación emocional con la danza con la que se ejecuta. Entonces, aunque potencialmente cualquier movimiento se puede hacer desde el release, lo cierto es que la corporalidad del release y de la danza expresionista es bastante incompatible. Lo que me interesa es que el resultado en centros de investigación, que desarrolló conjuntos de investigación alemanes, es muy interesante porque efectivamente consiste en el relato de su fracaso, ¿no? De forma que la pieza al final no consiste tanto en la reproducción de las danzas, que también, sino en cuestionar la capacidad de su cuerpo de reproducirlas. Ahí la pieza no produce una ilusión de autenticidad, sino justamente su cuestionamiento. ¿Puede un cuerpo contemporáneo, educado en una tradición de release, encarnar esta otra corporalidad tan ajena? Así que la investigación le llevó de intentar reconstruir una pieza a darse cuenta de la imposibilidad de reconstruir esa pieza, ¿no? Así que el foco cambia hacia el error. Y ahí hay un momento clave en la pieza en la que explica cómo Waltraud Luley, que fue una discípula de Dore Hoyer con la que estuvo Nahba trabajando esos años, que continuamente le señala y le reprocha: esos meñiques, señor Nahba, ¿no? Cuando está, dice, ¿por qué esos dedos meñiques son la clave de todo el fracaso? Porque a mí se ve, porque él tiene ese cuerpo informal y relajado, y por mucho que llegue la tensión de su cuerpo nunca llega, a pocas veces llega a los meñiques. Y aquí es donde se ve entonces esa originalidad informativa del error de esos meñiques, ¿no? Que para nuestra mirada contemporánea, yo cuando veía a Martin Nahba bailando, para mí eran invisibles los meñiques, pero cuando él los señalaba como error, se imponían como un accidente que era revelador de lo que antes era una reconstrucción a problemática, y que en ese momento se presentaba como un error luminoso, ¿no? Que iluminaba el error de iluminaba una reproducción que se podía haber entendido como perfecta y que nos podía haber llevado a creer en la ilusión de recuperación del pasado, que es imposible, ¿no? Entonces así, eso es lo que ocurre en la pieza. En lugar de limar las asperezas residuales que iban quedando, las puso de relieve, a pesar de que había hecho una reconstrucción concreta, muy buena, de hecho podría haber pasado desapercibido. Él utiliza el error como una fuente fundamental de conocimiento, ¿no? Entonces, frente a la legitimación de resultados conseguidos en la investigación, justamente aquí lo que legitima el interés de esta investigación es haberse centrado en ese error que fue revelador, ¿no? Y que fue lo que posibilitó una corporalidad muy interesante en escena, ¿no? Un choque de corporalidades muy interesante en escena. Pero más incluso que esta investigación, me interesa la investigación del coreógrafo ecuatoriano Fabián Barba, que también estuvo dedicado a reconstrucciones de danza expresionista alemana. Yo creo que estuvo hace poco en Buenos Aires. No sé si a lo mejor quizá alguien, bueno, me imagino que conocerán también su investigación. Y me parece que es particularmente interesante porque emplea justo la estrategia contraria, la de Nahba, que no es crítica sino de continuidad, ahora lo explicaré, y que además tiene una repercusión política fabulosa. Entonces, no está basada en la imposibilidad de reconstrucción, como lo propone Nahba, sino que entiende que la reconstrucción, el retomar, el reconectar con la danza expresionista alemana es una gran ocasión para establecer líneas de continuidad históricas no exploradas, ¿no? Fabián Barba estudió en Ecuador danza contemporánea y más tarde se fue a estudiar a Parts, a Bruselas, donde se formó en la técnica release, como Martin Nahba, una técnica muy alejada de lo que él había aprendido como danza contemporánea con Víctor Kluber y con la gente con la que él había estudiado allá en Ecuador. En un momento, cuando está allá, ve en algunos vídeos de las danzas de Mette Gutmann, que ella es una pionera de la danza expresionista alemana en los años 30, y es un momento crucial para él, es un momento revelador, porque le resulta ese cuerpo, incluso dentro del extraño, puede parecer a un estudiante de danza contemporánea en los años 2000 y pico, le resultaba muy familiar, extrañamente familiar, y reconocía aspectos
o una cierta intuición corporal tenía de que lo relacionaba con su danza, con su educación en danza contemporánea en Ecuador. Y esa familiaridad le lleva a pensar que la danza moderna de Quito se alinea en la tradición de la danza expresionista alemana. A partir de esta intuición que tuvo en ese momento, Barba decidió desarrollar, como trabajo de fin de estudios en Parks, decidió desarrollar una construcción de algunas danzas de Mary Bigman, ¿no? Y se convirtió, finalmente esa investigación dio lugar a una pieza que se convirtió en una pieza muy exitosa y sobre cuyo proceso de creación él ha dado conferencias y ha escrito artículos en revistas científicas, etc., ¿no? Lo que me interesa, los aspectos que me interesan en relación con la investigación artística de Fabián Barba y también de Martin Nava es que la base también, como en todos estos casos, la base para esa investigación es el propio cuerpo, el aprendizaje que ese cuerpo lleva incorporado, la memoria que está depositada en ese cuerpo y que acaba conformando una corporalidad, ¿no? Es decir, que el punto de partida sería la historia personal, ¿no? Y dice ahí literalmente Fabián Barba: mi historia personal se puede tomar como fuente de información para recrearlo solo. Entonces, tanto en su caso como en el de Nahba, la mejor fuente de conocimiento es el propio cuerpo. Y ahí yo utilizaría una cita de Emile Ciogan que dice: el arte es el único dominio en el que el yo provoca estragos. Y me gusta, ¿no? Este yo habla de la subjetividad, pero también habla de un cuerpo afectable, ¿no? De un artista que admite su subjetividad y de hecho trabaja con ella, ¿no? Los estragos del yo de los que habla Cioran son de hecho uno de los primeros motores de la práctica artística, ¿no? y de la investigación artística. ¿Qué es lo que le pasa a mi cuerpo? ¿Qué intuiciones estoy viviendo con él? ¿De qué manera es afectado por el entorno? Quiero vivir esto y quiero experimentar esto, ¿no? Ese es uno de los motores de la investigación artística y no tanto el extraer un conocimiento de algún entorno en el que podamos utilizar para determinadas otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver con que precisamente la participación en estas investigaciones se ve de manera muy clara como la participación del cuerpo y de la subjetividad en la investigación la que posibilita un conocimiento interesante, ¿no? Partiendo de un cuerpo que aprende a afectar cada vez más, ¿no? Y a estructurar esas formas de cómo se hace. Otra cuestión que me interesa respecto a la investigación artística también es que el propósito, como decía, ¿no? El propósito de la investigación no es adquirir conocimientos nuevos, no es voy a conocer algo, ¿no? Sobre todo en el caso de Fabián Barba. En el caso de Martin Nahba, él no conocía afectos humanos, y a lo mejor sí, pero en el caso de Fabián Barba, el propósito de la investigación no sería un saber conquista, ¿no? Un saber que, de acuerdo a términos occidentales, avanza siempre hacia nuevos territorios, conquistando el no saber para cada vez ampliar a sus territorios. Trata precisamente de un conocimiento que lo que hace es ponerse en cuestión a sí mismo, ¿no? Lo que hace es revisar y considerar lo que ya sabíamos, ponerlo bajo una nueva luz, ¿no? Que permita relacionarse con ello de forma diferente y que favorezca un cuestionamiento crítico de aquello que pensábamos que ya estaba sabido, pero que también, eso es en el caso de Nahba, pero sobre todo en el caso de Fabián Barba, que permita un cuestionamiento crítico, pero también un reconocimiento de lo propio. Entonces, esto es exactamente lo que hace Barba. Me parece que es una investigación fabulosa en relación a estas cuestiones. Cito a Fabián Barba en relación a esta propuesta artística. Respecto al hecho de que la danza que él había aprendido como contemporánea le sirva para reconstruir una danza que se considera histórica en Alemania, ¿no? Y ahí dice Fabián Barba: reconocer la existencia de distintas culturas de danza y sentirse inscrito en ellas debido a su entrenamiento no parece que sea un problema. Es decir, eso, que lo que se llama danza contemporánea en Quito tenga raíces en danza expresionista alemana es correcto, porque efectivamente hay muchas líneas de desarrollo en la danza del siglo XX, ¿no? Y continúa: el problema llega cuando la contemporaneidad de una de ellas es negada y por lo tanto relegada al pasado, o cuando ese pasado se ubica en otro lugar, en el exilio geográfico. Esto es, el problema está cuando una actividad cultural que sucede en el presente no se le reconoce la posibilidad de afectar al presente, no porque no tenga existencia o no afecte, sino porque está situada en los márgenes de los centros donde se decide unilateralmente qué es contemporaneidad, ¿no? Lo que muestra Fabián Barba con esta pieza y con sus escritos
es una distribución geopolítica del derecho a la contemporaneidad, que es una forma muy insidiosa de colonialismo cultural. Lo interesante es que Fabián Barba, como digo, no solamente se dedica a una crítica, como podría hacer Martin Najwa respecto a las formas como se relaciona respecto a las corporalidades, sino que además de ser crítica respecto al colonialismo cultural, como ofrece Fabián Barba, además es capaz de sugerir una subversión, la subversión que propone su investigación. Y dice, sigo citando textualmente, mi educación anterior en Ecuador posiblemente pueda funcionar como otra fuente válida de información en mi reconstrucción de los solos de Mary Bigman. Por lo tanto, observaríamos una influencia bidireccional. La danza expresionista, ¿no? La Ausdruckstanz, influye en la formación de la danza contemporánea moderna en Quito, y la danza moderna en Quito influye en la reconstrucción de las danzas expresionistas, ¿no? de las danzas de la danza expresionista alemana. Me parece que habla por sí sola esta cita, ¿no? Y el tercer punto que me interesa, y es el último que señalaré ya, me parece que ambas investigaciones, tanto la de Najwa como la de Fabián Barba, desarrollan investigaciones que son de historia de la danza con muchísimo rigor. Lo que pasa es que en lugar de escribir sobre la danza, trabajan esa historia de la danza con los medios con los que ellos trabajan, con medios corporales, con medios dancísticos, con medios escénicos. Para mí lo que me interesaría, la potencia disruptora sería que estas piezas se consideran como piezas de historia de la danza y no solamente como piezas artísticas, ¿no? Y además me parece porque no son solamente investigaciones de historia de la danza, porque de hecho nos llevan a ver nuevas genealogías, a reformular el mapa de la historia de la danza de otra manera, a repensar la noción de archivo, a repensar la noción de cuerpo, etcétera, sino que en ese sentido no solamente son investigaciones de la historia de la danza, no son solamente investigaciones históricas, sino que son también investigaciones historiográficas, que lo que proponen es repensar, reconsiderar, revisar nociones básicas como archivo, como documento, como autoridad, como legitimidad, autenticidad, etc., ¿no? Son meditaciones bibliográficas sobre las cuestiones, sobre las herramientas que utiliza la historiografía para desarrollar sus medios. En fin, yo creo que habría mil casos más, que también por la longitud de la charla no quería alargarme mucho más. Habría casos, por ejemplo, que me interesan, que no he podido incluir porque no me ha dado tiempo a prepararlo, como por ejemplo el uso de la ficción, que es fabuloso, el uso de la ficción como herramienta de investigación histórica, como por ejemplo utiliza Lola Arias, ¿no? La artista escénica argentina. O por ejemplo están también, quedarían por ver, laboratorios colectivos de investigación que transforman corporalidades heredadas, como por ejemplo los de Marcelo Evelyn de Brasil, que me parece muy interesante porque plantean una investigación colectiva más allá de los currícula individualizados a los que nos aboca la investigación hoy, que se rige por parámetros neoliberales, individualizantes y competitivos, ¿no? En fin, habría muchísimos. En cualquier caso, voy a llegar a las conclusiones. Todos estos casos, como decía al principio, muestran un motor fundamental, que yo entiendo que es la insatisfacción con lo establecido, que llevan a estos artistas a múltiples tránsitos entre la academia, el teatro, la institución, el mercado, el estudio, etc., para poder trabajar con libertad de acuerdo a los propios deseos, ¿no? Hace tiempo escribí un artículo con mi colega José Antonio Sánchez y el artista Cris Blanco, y escribimos un artículo en el que estaba motivado por una preocupación, y estaba motivado por la preocupación de ver cómo en Europa, a partir de la implantación de la reforma de Bolonia y la devolución de las artes a la universidad, después de siglos, ¿no? Estábamos viendo cómo la investigación artística se estaba homogeneizando en planes de doctorado, servía para crear nuevas jerarquías, ¿no? y entonces establecer jerarquías entre lo que son meramente artes y lo que se cualifica como algo superior como investigación artística, ¿no? O cómo la investigación artística servía para modificar y para anular la potencia desartizadora y disruptora del arte, ¿no? Estábamos viendo que, y de hecho en estos años ha ocurrido bastante, no vamos a hablar de ello, pero preocupados con ello, lo que decidimos fue escribir un artículo que se llamaba Indefiniciones, y que precisamente lo que entendíamos es que la investigación artística tenemos la no definición de la investigación artística.
Entendíamos que el arte está en continuo cambio y que intentar cerrar una definición sería intentar apresar el desarrollo de algo que está vivo. Y por eso, en cambio, lo que proponíamos era inscribir la investigación artística en un territorio cambiante y en investigación artística en el que hay varios conceptos que nos preocupaban, o nociones, y son nociones que permitían señalar polaridades hacia las que se mueve más o menos, pero que digamos que no está determinado por ningún apoyo, sino que sería un territorio en el que la práctica artística se mueve y se va configurando. Las nociones que colocamos en ese territorio eran nociones que han atravesado las prácticas de todos los artistas y de los y las artistas que hemos estado comentando, que eran imaginación, subjetividad y problemas, ¿no? Imaginación para cuestionar lo dado, que estaría vinculado con esa noción de insatisfacción como motor para transformar, fabricar los entornos y para crear las condiciones para trabajar como queremos y para transfigurar lo que está dado. El trabajo desde la subjetividad, que permite afirmar 1000 modos diversos de hacer ciencias y no solo uno o no solo 5, desde las sensibilidades particulares y desde cuerpos concretos, contra la homogenización de los modos de hacer y su esclerotización en métodos y procedimientos que tienen el estatus de científico. Y, en tercer lugar, la noción de habitar problemas en lugar de la ficción de resolverlos, ¿no? Como incluso se propone también en las humanidades. Sabemos que la idea en las artes y en las humanidades rara vez es solucionar un problema. Normalmente, o bueno, no sé, hay muchas formas, pero bueno, la idea que subyace a esta noción de habitar problemas es, no se trata de simplificar la realidad para extraer un conocimiento instrumental de él, sino de relacionarse con lo real, con toda su complejidad, habitar esa complejidad, y a partir de ahí, por supuesto, que surgen muchos conocimientos, pero no está, digamos, la práctica artística no está determinada por extraer un conocimiento, sino por habitar un problema. Y en ese habitar, cambiar la propia subjetividad, cambiar el propio cuerpo, dejarse afectar al entorno y desarrollar esas relaciones, ¿no? Ahí, entonces, en ese sentido, a mí hay una, sin querer definir, pero en relación a esta noción de habitar problemas, me parece que lo que llamamos investigación artística, o lo que llamamos práctica artística en general, se podría vincular con lo que Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, en el ámbito de la antropología, llamaba pensamiento salvaje, en su libro fabuloso El pensamiento salvaje, ¿no? Y me parece que se podría extrapolar a la práctica artística. Dice: el pensamiento salvaje no es el pensamiento de los salvajes, ni el de una humanidad primitiva o arcaica, sino que es el pensamiento en estado salvaje. El pensamiento en estado salvaje es distinto del pensamiento cultivado o domesticado con vistas a obtener un rendimiento. Y esto es lo que me preocupa. No sé, llevando el pensamiento salvaje a la práctica artística, no se trata de extraer conocimiento del mundo de un modo instrumental, sino de un deseo de habitar el mundo y sus complejidades, de conocer el mundo y relacionarse con él por medio de una interacción en la que todos se ven afectados. La primera persona que se ve afectada, desde luego, es la investigadora o el investigador. Y esto es lo que quería comentar. Muchas gracias por la escucha atenta y por que debe costar mucho más en este contexto de videoconferencia. Gracias. Ahora nos vas a ver, esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, ahí estamos. Tenemos unos minutitos por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Se acercan, les alcanza el micrófono. Imagino que la interacción no es sencilla, no estando yo aquí en otro lugar, en una pantalla, no estando ahí corporalmente, pero bueno, podremos salvarlo. Por suerte te pudimos ir siguiendo, las interrupciones fueron apenitas, pero permitieron seguir todas las charlas. ¿Algún comentario o pregunta? Tenemos unos minutitos. Sí, también puede decir esta es la charla que he decidido compartir en relación a las sugerencias que Graciela y las indicaciones que Graciela muy amablemente me comentó, pero también
Tengo experiencia en el desarrollo de contextos de investigación en las artes en el máster que he mencionado antes. Bueno, que me pueden preguntar de muchas otras cosas, incluso de las que no he hablado en la charla en relación a investigación en artes o provocaciones que tengan allá. Bueno, me callo ya. ¿Alguna preguntita? No, a mí me interesaba, bueno, nosotros estamos acá como recién empezando, como ya te había contado, y Sí. me interesaba si querés contar un poquitito sobre cómo se ha ido desarrollando el máster. No sé bien cuál es la historia que tiene, pero ustedes que ya están como corriendo en este proceso de cruce, si nos podés contar un poquitito esa experiencia. Pues que si me pongo a hablar del máster podría estar hablando durante horas. El máster surgió, no sabía en qué aspecto centrarme. Es un máster. O sí, a lo mejor puede haber dos o tres preguntas para las. Hola Victoria, ¿me escuchás? Sí. Por ahí para acotar un poco o hacer un poquito de foco sobre esta historia del máster. Puntualmente, el máster incluye la posibilidad de que la obra del artista investigador sea considerada parte de la producción de tesis, y de qué forma se evalúa eso. Muy bien. Bien, pues es una cuestión muy práctica. Gracias, así lo puedo responder con mayor brevedad. Sí, en el máster no es que la gente venga con un proyecto. Bueno, vamos a ver. Respecto a la forma de evaluación, no hay ningún formato prescrito. Y de lo que se trata es de que cada persona que participa en el máster decida de qué manera quiere compartir su investigación. Lo único que pedimos es, lo que se pide fundamentalmente a cada persona que participa en el máster es responsabilidad respecto a su investigación y a la investigación de los compañeros y las compañeras, porque ponemos mucho énfasis en el colectivo, responsabilidad respecto a su desarrollo, y que ese desarrollo se comparta en dos momentos, o sea, que se comparta todo el tiempo de muchas maneras, pero que al final se comparta. Puede ser público o puede ser privado si no quiere esa persona que esa investigación frágil se comparta, ¿no? Pero tiene que ser público que las personas que formamos parte de la comunidad del máster. Y no hay ningún formato prescrito. Puede ser que hay bailarines que hacen películas, hay historiadores de la danza que terminan haciendo una conferencia performativa, hay gente que decide compartirlo en un taller de una semana, y hay gente que decide hacer una pieza. No importa. Entonces, lo que pedimos son dos cosas. Uno, que comparta la investigación, y luego sí que solemos pedir una memoria, pero la memoria no tiene valor en la evaluación mucha. Sobre todo, una memoria es más bien para que esa persona, después de la intensidad de un año de colaboraciones, encuentros, etcétera, le pueda servir para encontrar otra manera de abordar esa práctica, pero no de. Entonces, no está establecido el formato puede ser cualquiera. Y el modo de evaluación es muy diverso. Cada año hemos ido cambiando casi los modos de hacerlo, pero lo que ha habido veces que, por ejemplo, ha habido años que le hemos pedido a los y las participantes que decidieran ellos y ellas los criterios por los que debería evaluarse su investigación. Entonces, que dijeran, en mi investigación lo que he tratado de alcanzar era esto y esto, así que se debería evaluar en relación a esto. Otras veces hemos determinado criterios de grupo, otras veces hemos hecho muchas cosas. En cualquier caso, siempre ha habido una calificación, digamos, consensuada. En principio no quisimos nunca dar notas, calificaciones numéricas, pero la universidad nos obligaba. Entonces hemos inventado también muchos sistemas para poder cumplir los propósitos que necesita la universidad y el espacio de libertad que queríamos crear. Entonces ha habido en cualquier caso, en la evaluación siempre él o la participante tenía algo que decir. Entonces, o decía criterios, o se ponía él mismo una calificación razonada y se contrastaba con las calificaciones que le ponía la gente que había acompañado el proceso, etc. En cualquier caso, más allá de los criterios que se elegían, que cada año han cambiado más o menos según el acento que estuviéramos poniendo en la colectividad, ningún tipo de investigación u otra,
siempre estaban vinculados a los procesos y nunca a los resultados. Es decir, los resultados no eran los resultados que era la pieza, comenta o se explica o se presenta o lo que sea, o el taller, nunca era aquello que se evaluaba. Lo que se evalúa era el proceso de desarrollo y que ese proceso de desarrollo haya sido rico. Que, por ejemplo, con cuestiones como que la persona haya abierto caminos que no esperaba, que se haya adentrado en cosas que no, la riqueza de la investigación, que efectivamente, porque por ejemplo tenemos siempre dos momentos públicos, un momento en diciembre en el que llevamos 3 meses de trabajo conjunto, que es muy poco, y otro en junio que ya llevamos 10 meses. Entonces solemos tener como dos imágenes que permiten ver qué es lo que venía haciendo esta persona y a dónde ha llegado. Entonces, pero bueno, en lo que se evalúa el proceso con las personas que han acompañado esos procesos y de acuerdo con la persona que ha seguido ese proceso. Entonces, eso es así. Y está completamente abierto al tipo de formato que la persona decida que es adecuada para concluir su investigación. Bueno, Victoria, acá estamos como un poco apuraditos con el tema del tiempo, pero bueno, nos va aclarando, seguramente vamos a seguir intercambiando, pero nos va aclarando más o menos como por dónde, qué propuestas o qué cosas han ensayado, ¿no? Ustedes, nosotros todavía estamos probando y estamos pensando en un doctorado, y bueno, todo esto se está gestando, así que todo este intercambio es muy rico para quienes estamos trabajando en esto acá en la facultad. ¿Listo? Si estamos, sí, le agradecemos a Victoria muchísimo la paciencia, esperar a que se solucionen las cuestiones técnicas. Muchísimas gracias, ¿sí? Y seguimos comunicadas, ¿te parece? Claro. Gracias a ustedes por la paciencia y cuenten conmigo. Este tema me interesa particularmente. Llevo muchos años dedicada a la investigación artística, así que si puedo ser de ayuda en cualquier otro momento, cuando estén configurando planes, etcétera, estaré encantada de comentar mis experiencias por si pudieran ser de ayuda ya. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Victoria.